Chicos, entonces la clase del día de hoy, que es de planificación y control de la producción, estamos en la clase número 3. Vamos a ver dos temas hoy día, que era el tema de la clase anterior, que era vamos a hacer una introducción a lo que es la capacidad, en este caso a la capacidad de producción, y vamos a ver también tipos de capacidad de producción, que es el tema que corresponde al día de hoy, 22 de septiembre. Y vamos a hacer unos ejercicios sobre estos tipos de capacidad de producción. Ya vamos a hacer algunos cálculos, vamos a ver algunas planillas en Excel, para que vamos ejercitando y llevando estos conceptos teóricos a algo más práctico. Ya esos van a ser los temas del día de hoy. Entonces vamos a ver el tema de la administración de estas operaciones. Cuando hablamos de operaciones estamos hablando de varios conceptos. Cuando uno trabaja en un tema productivo, ya van a haber diferentes áreas que van a estar involucradas en las operaciones. ¿Ya? Entonces estas áreas van a tener una capacidad determinada, no es una capacidad infinita. Entonces, obviamente, una persona, por ejemplo, una máquina va a tener una cierta capacidad para poder fabricar o hacer algo. Incluso ustedes, cuando uno está estudiando, tiene ciertas capacidades. Y esas capacidades uno las puede ir mejorando, ampliando, entonces van a ver diferentes conceptos de cómo podemos administrar todos estos recursos en una parte operativa, en un sistema de producción. Entonces, estamos hablando de lo que es la capacidad de producción. Con lo que le estaba comentando, ¿qué se entiende usted cuando hablamos de capacidad de producción? ¿Qué creen que es? Esta capacidad de producción. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué creen ustedes, chicos? Como claro el nombre, igual. Pero aterricémonos un poco más. ¿Qué significaría capacidad de producción? ¿Qué se le viene a la mente? O sea, alguna cantidad de alguna empresa, la cantidad máxima que puede producir en un estado óptimo Ujú. Ah, un producto. exactamente. ¿No? Sí, eso es. Entonces, es la tasa máxima, ¿cómo se dice? Es la tasa máxima de producción factible, o sea, cuánto es lo que realmente puedo producir. Como le está diciendo, las máquinas, las personas, estamos limitados. No tenemos para poder fabricar lo que yo quisiera. Una máquina o yo como persona. Tengo también diferentes, que estos gerentes o estos supervisores, cuando uno está a cargo de una planta de producción, tienen que saber cuánto es lo que yo puedo fabricar, cuánto es lo que puedo hacer. Entonces, como dice ahí, implica que el gerente de operaciones debe saber que esta capacidad debo cubrir una cierta demanda de producción. Esa demanda puede ser actual y también debe saber cuánto va a ser la demanda futura. Por ejemplo, vamos a un negocio de almacén que vende pan. Ellos mismos hacen el pan y van a tener que, con esas máquinas, con esas personas, van a poder fabricar ciertos kilos de pan. Esa va a ser su capacidad. Ellos deben manejar, deben saber cuánto es lo que son capaces de fabricar. Sabiendo que, no sé, están en una población, por ejemplo, una población chica de tanta gente, va a ser su demanda actual de producción. Podrán, por ejemplo, decir, ya voy a fabricar 20 kilos diarios de pan, por decir un número. Pero imagínense que están en esa población y se va a empezar a ampliar. Va a llegar más gente, entonces esa persona debe saber, puede estar ya estimando una demanda futura de cuántas personas podrían llegar a comprarle pan. Tal vez con esa máquina no va a dar abasto, ¿ya? Va a ser insuficiente. Entonces va a tener que tal vez traer más gente, más maquinaria, empezar a agrandar su negocio. ¿Para qué? Para poder cubrir esta demanda futura. Entonces, esta capacidad de producción es importante poder manejarla, es crítica, porque si yo no sé cuánto lo que puedo fabricar, no tengo idea cuánto lo que voy a poder vender, y si realmente voy a poder cubrir las necesidades del mercado. ¿Ya? No sé si se entiende la idea de esta capacidad de producción, de la importancia que tiene, de poder manejarla, de poder saber. Yo creo que se entiende. Igual ahí tú, Cristian, que tú ahí tienes tu pyme, que haces cosas, fabricas. Tú ahí, Exactamente, eso me imagina justo lo que estaba diciendo, uh -huh, que es lo que pasa
como las bandejas que yo hago las usan harto para los desayunos sorpresa y todo eso. Los Ujú, días como el día del papá, el día de la mamá, el ujú, día de cualquier cosa, ujú, suelen ser como días de hartos pedidos, po. Y yo no sé cuánto es el máximo que puedo producir, porque no tengo como horario, de repente me he quedado trabajando como una vez me quedé como hasta las 3 de la mañana, porque me había comprometido con pedidos y no sabía cuánto era lo que podía hacer. Y todavía no sé cómo calcularlo. ujú. Ya, para allá vamos a ir apuntando después de cómo yo puedo saber cuánto es lo que yo puedo producir. Ya, eso vamos a ir, después vamos a ver algunos cálculos de estas capacidades, ver nuestra eficiencia, nuestra utilización de las máquinas, si realmente las estamos utilizando para lo que están diseñados. En muchas empresas he visto que las máquinas tienen cierta cantidad de máquinas, pero no la aprovechan a lo que está diseñado. Y obviamente su eficiencia, su productividad bajan y no saben por qué. Ya muchas veces pasa eso. En las empresas que tienen algunas tecnologías, no saben ocupar esas tecnologías, la tienen porque se lo dijeron, vieron que era lo mejor que estaba en el mercado, pero no le saben sacar el provecho a esos equipos. ¿Ya? Muchas veces pasa eso. Así que eso con el tema de la capacidad de producción. Entonces, hay factores que se deben considerar para estimar o calcular esta capacidad de producción, con lo que acabamos de conversar. ¿Qué piensan o cuáles serían estos factores que me podrían afectar la producción? Porque van a haber varias limitantes, ¿cierto? Que vamos a tener, yo le estaba ya mencionando algunos. Entonces, ¿qué factores ustedes creen que me podrían limitar o para poder yo estimar o calcular esta capacidad de producción? ¿Qué creen ustedes? Puede ser bueno, creo que lo dijo, la capacidad de las máquinas, que ¿Ya? volviendo al tema, yo le voy a hablar como de lo que a mí me ha Aterriza. pasado. Aterriza tu información, sí. Eh, Me ha pasado, por ejemplo, antes tenía una sierra de banco hechiza que hice Ujú, yo, y con esa producía y todo. Con el tiempo después me compré una de verdad, y ujú, la capacidad de producción subió, pero así, a las ujú. nubes. Exacto. Entonces también va en la capacidad de las máquinas. Otras Correcto. veces me ayuda mi hermano Ujú, también, y producí un montón y entrego todos los pedidos. Cuánta gente está trabajando también se me ocurre en base a eso. ujú, La organización también puede ser de los pedidos, con lo que uno se comprometió con entregar. ujú. Y no sé qué más puede ser. Ya, y los demás ahí, por el chat, Jason, Maylin o Fernanda, que también puede hablar ahí. ¿Qué se le ocurre, Fernanda? El tema de las horas que se trabaja, Ujú. que se estiman a eso. También la cantidad horaria. Puedo trabajar 8 horas, no sé, o 16, 2 turnos, 3 turnos. ¿Sí? También la capacidad de las personas de esas 8 horas. ¿Realmente trabajamos 8 horas, no? Si estamos en un turno en una empresa. ¿Qué creen ustedes de esas 8 horas que yo estoy? Así como de corrido, así, las 8 full, no. No, ¿cierto? ¿Qué cosa hay limitante entre medio que me restrinja, que no sean las 8 horas de trabajo? Que se pierda como tiempo, dice usted. ¿Sí? La hora de colación puede ser. Ya, colación, ¿qué más? Yo creo que no tanto la hora de colación, ¿Ya? Pero que la son, hora de colación, la hora de colación está como considerada dentro del trabajo. ¿ya? Pero estamos Mm. viendo todas las horas, por ejemplo, de estas 8 horas. Obviamente esa persona no va a estar trabajando 8 horas. Van a haber Ah, claro. horas que se van a, porque tú ahí también, Cristian, en tu caso, ya tú te vas a comprometer y vas a decir, yo me demoro tanta tiempo en fabricar una bandeja, perfecto. Pero yo en esa, si tú lo dices, haces la división directa, las 8 horas de trabajo la divido por la cantidad de horas que me demoro por bandeja, eso es teórico, ¿cierto? Porque van a haber Ah, claro. tiempos muertos, como dice Fernanda, que vas a tener que ir a comer. Ya no son 8 horas, ya son 7 horas y media, o 7 horas, dependiendo si tienen media hora, 1 hora para la colación, ya son 7 horas. ¿Qué más me puede restringir? El ir al baño. El ir al baño, seguir ahí al baño, bien. ¿Qué más?
¿Qué más creen? Porque uno se demora con el desorden Ujú. entre terminar e iniciar otro proceso. Sí, exactamente también los tiempos muertos o espera de información o buscar una herramienta, tiempos muertos, bien. ¿Alguno de acá fuma o no? ¿Alguien fuma? No. ¿No? ¿Por ahí no? ¿Cristian? Un amigo mío, sí. Ah, ¿Ya? sí. Está hablando de cigarros normales, no de esos, de esos mágicos. Dejémoslo como fumar, como, O fumar nomás, por eso dije fumar. como el acto de inhalar humo. Por eso le dije, fumar, ok, fumar. Entonces, esos tiempos también. Por ejemplo, me tocó estar en una empresa que la gente fumaba mucho y pasaba yendo afuera al lugar de fumadores y fumaba. Y si yo lo miraba, yo no estaba fumado. Yo decía, pero ¿cómo el tiempo que se va perdiendo? Si yo lo cuantificaba y eso lo llevaba una semana, eran, no sé, de repente un día completo de trabajo que se perdía solamente por fumar. Entonces son tiempos muertos que las empresas de repente se fugan, se escapan. Entonces de las 7 horas, o sea, de las 8 horas, ya vamos como en 5 horas. Incluso puede ser menos. Entonces imagínense, ya vamos, que por ejemplo, de las 8 horas realmente se trabaje 4 horas, porque somos humanos, nos vamos a cansar, nos vamos a agotar, o sea, hay conversaciones de repente entre la gente, 4 horas. Si esa de 8 horas y realmente estoy trabajando 4, estoy trabajando casi el 50%. ¿Sí? Entonces, cuando uno esto después lo empieza a cuantificar, a llevar a números, y si tú lo llevas al mes y lo llevas al año, y decir, oye, estoy trabajando, en vez de trabajar al 60, 70, 80%, estoy trabajando al 50, incluso menos, o un 40, un 30%, y después uno lo lleva al número de costos, dice, oye, estamos perdiendo como empresa tanta plata. Y de repente uno no se da ni cuenta. Ahí tú, Cristian, también puedes decir que de repente se te fuga el tiempo y no sabes por qué. Empieza a jugar, a jugar, a jugar. Entonces, estos factores que estamos conversando van afectando la producción. Entonces, básicamente, acá tengo diferentes factores que me afectan esta capacidad. Primero, la instalación. Por ejemplo, yo no tengo una instalación infinita de dimensión física para poder instalar máquinas, ¿cierto? Yo tengo determinada instalación, un lugar, un espacio para poder fabricar. Entonces, las dimensiones, como dice, las dimensiones y previsión para expansión, de repente podría yo estar limitado. Ya, por ejemplo, yo quiero expandir, o tu negocio lo quieres expandir, y no puedes, ¿por qué? Porque tienes tal vez un lugar físico, una pieza, un galpón determinado con medidas determinadas. Entonces, cuando estas capacidades de producción se podrían ver afectadas por la instalación física. ¿Ya? Quisieras crecer, pero no tiene el espacio. Factor número uno. El otro factor que también influye en la capacidad de producción son los productos. Por ejemplo, estandarizar los productos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces eh, yo podría tener en una empresa productos de diferentes características. ¿Ya? Entonces, me podría estar afectando en hacer diferentes montajes, diferentes operaciones, en vez de estandarizar el producto y podría sacar mucho más rápido esta producción. Entonces, también me podría afectar el tema del producto, de poder, cómo yo puedo estandarizar y cómo esta estandarización me va a favorecer en la producción, sobre todo cuando son producciones a gran escala. ¿Ya? Así que, otro factor, el proceso. ¿Ya? También el proceso, cómo yo haga las cosas, cómo yo lleve el control de la producción, pues se dice ahí, habla de un proceso bajo control estadístico. ¿Qué significa eso, control estadístico? Significa que la producción sea pareja, que por ejemplo no tenga calidades que sean, ¿se acuerdan del gráfico que te mostré hace unas clases atrás? Que iba cómo evolucionaba el tiempo perdido en mi día a día. ¿Se acuerdan que iba, bajaba, subía, de repente me disparaba? Yo tenía dos límites, ¿cierto? Un límite de control superior y un límite de control inferior. Entonces, el control estadístico lo que quiere decir que vaya dentro de esas dos bandas. Si yo me salgo, algo está pasando en mi proceso, no está alineado, no está nivelado, algo está pasando que tal vez por calidad o tal vez una máquina me está fallando, me está generando que mi producción no sea óptima.
y también me va a afectar en la capacidad de producción, porque si yo tengo muchos productos defectuosos, no voy a poder entregar el producto terminado al cliente como lo estaba pidiendo. ¿Ya? Entonces, no sé si acá, hasta acá se va entendiendo. Sí, profe. ¿Ya? Sí, profesor. Entonces, como ahí también Fernanda había dicho, el tema de los trabajadores, ¿ya? También, los trabajadores van, tengo limitaciones con las personas, ¿ya? Algunos tal vez van a estar en un periodo de aprendizaje, que van a ingresar, obviamente su capacidad de producción, como dijimos, de esas 8 horas que va a estar tal vez trabajando, van a ser 5 horas efectivas, y si a eso además le agregamos que está en un periodo de aprendizaje, está recién entrando, de esas 4 horas realmente van a ser tal vez 2, 1 hora, 3 horas efectivas. Entonces, también me va a incidir mucho el tema de las personas. La rotación, hay muchas empresas que contratan, ponen a prueba, cambian, vuelven a entrar otras personas, y obviamente a esa persona hay que volver a capacitar, enseñar, están un tiempo, la sacan y empieza a haber una rotación. Entonces todo eso también me afecta en mi capacidad de producción, porque si tengo mucha rotación de gente, voy a tener mucha capacidad de estar capacitando y generando, no sé, que estas personas aprendan el trabajo o aprendan el funcionamiento de una máquina. ¿Ya? Y abajo, como dice, que esa parte siempre a mí me ha parecido muy importante, la motivación hacia la gente. Yo, por ejemplo, si estoy en una empresa y no motivo a mi gente, y estoy todo el día con el látigo, dándole, presionándola, y esa persona va a querer producir, va a querer trabajar. No creo, ¿cierto? Si ustedes están ahí con el látigo o lo están latigando todo el día, o el Cristian ahí como jefe, te está diciendo, no, haga esto todo el día, y retándolo, esa motivación de esa persona va a ir bajando, ¿cierto, Cristian? ¿O no? Sí, ¿Sí? Entonces, cualquier parecido con la realidad es mera conciencia. directamente, ¿ya? Así que, entonces, obviamente, esa motivación que uno hace hacia el trabajador, obviamente va a incidir en cuánto yo puedo producir. Es muy, eh, esto me pasó muchas veces, que cuando tenía gente a mi cargo, yo hacía la vuelta de la mañana, yo hacía la vuelta de toda la planta, saludaba a la gente, me acercaba a conversar, veía cómo estaba siempre, el saludo era lo más importante, y lo otro, preguntar cómo están. Somos gente, somos personas. Y muchas veces, obviamente todos tenemos problemas personales eh, que van a ir afectando. Entonces, si yo me encargaba de saber cómo está esa persona, si tenía algún problema, escucharla, después los días siguientes le volví a preguntar cómo estaba, sobre ese tema que me había conversado, y esa pequeña relación que uno hace con los trabajadores, ellos se sienten partícipes, se sienten involucrados. Y de repente pequeños gestos como eso van motivando a la gente, que no lo ven como solamente un trabajador más que están ahí para puro producir, sino que hay una relación. Esa, cuando ustedes en algún momento van a tener gente a su cargo. ¿Ya? O acá Diana que se conectó, que una vez me comentó que tenía gente a cargo cuando estuvo trabajando, o creo que todavía lo tiene. Entonces, si uno hace una relación con la gente déspota, que no lo trato, ni siquiera lo saludo, o cuando paso, si soy jefe, ni lo saludo, esa persona obviamente no va a estar comprometida con ustedes, y obviamente me va a afectar en esta capacidad de producción. ¿Sí? Entonces, bueno, en este momento llevamos 4 factores que me están afectando: la instalación, el producto, el proceso y los trabajadores. ¿Se entiende? ¿Vamos bien por acá? Y se entiende más que nada el por qué me está afectando la producción. Sí, profe. ¿Sí? ¿Dudas? Maylin, Fernanda, Diana, ahí por el chat. Todo bien, profe. Ujú. Sigamos entonces. Entonces ya llevamos 4 factores que yo debo considerar cuando voy a poder calcular esta capacidad de producción. ¿Qué más? Sigamos. ¿Qué más? 2 factores más. Una, el factor de producción, obviamente,
que me va a afectar en temas de inventarios, política de inventario, como dice ahí, y la calidad deseada. Cuando hablamos de política de inventario, acá, vamos a la bandeja de Cristian. Él necesita insumos, ¿cierto? Necesita productos. ¿Qué productos tú necesitas, Cristian, para hacer tus bandejas? ¿Qué materia prima? Pan de nuez, trupán de tres, Ujú, cola fría, clavos ujú. y lija, que igual que están como insumos porque se van gastando al final, no tanto como una herramienta. ¿Sí? Eso me sirve. Y eso, Ujú. Entonces, de esos productos, ¿cuánto tú tienes en tu casa o en tu espacio donde estás trabajando? Tienes una ¿como cierta cuánto? cantidad, ¿cierto? Tienes una cierta cantidad de estas maderas, materiales, Ah, claro, claro, ¿cierto? claro. ¿Qué pasa si no tuviera, no sé, muy poquito? No sé, no puedo comprometerme con los pedidos. De ¿Ya? hecho, cada vez a medida que, cuando yo partí haciéndolo, partí como con, para hablar como con números, Ujú. compré como 20 lucas Ok. en materiales. Ujú. Y era súper poco, pues me duró la nada. Y Ujú. después ya con el tiempo andaba más o menos por los 200, por ahí. Ok. Y no es tanto, o sea, es más por el tema de que me gasta mucho tiempo ir, Ujú. pedir los materiales, que los corten, porque aparte que yo los pido dimensionados por un tema Ujú. de ahorro de tiempo, de energía, de todo, los pido ya dimensionados. Tienen que cortarlos, tienen que llamarme, tengo que ir a buscarlos, es mucho tiempo, entonces prefiero juntar harto, ir a buscarlo y así pierdo menos tiempo en ese proceso, de traerlo hasta la casa. Exacto. Entonces, lo que está conversando, comentando Cristian, él, sin saber, tal vez, está generando una política de inventario. Él empezó con un monto pequeño y después se dio cuenta que ese monto no fue suficiente para cubrir la demanda que estaba teniendo, lo que hablamos anteriormente. Entonces, ¿qué hizo? Aumentó, ¿cierto? Aumentó a comprar más materiales. Perfecto. Y le hago la siguiente pregunta. ¿Hasta cuánto puedo comprar? ¿Puedo comprar, si compró 200.000, comprar 1 millón de pesos en materiales? No, no ¿No? conviene, o ¿Por sea, no qué? conviene comprar de más. Ujú. ¿Por qué? Primero, por la capacidad que hay para traer cosas, o sea, para traer el material hasta acá, que es una camioneta. Bien. Eh, Segundo, porque después con el tiempo se va deteriorando. O Ujú. sea, con el espacio que yo tengo aquí no es completamente cerrado, entonces igual es como húmedo y yo siento que el material como que se va desgastando y no me gusta cómo queda después. De hecho, cuando yo hago las bandejas, las hago para entregarlas dentro de una semana, ¿Ok? no en más porque si no también se deterioran. Ya van dos factores ahí que te están afectando de tener cantidad de inventario. ¿Qué más? Mm, mm, mm. Algo No, y aparte importante. porque no podría comprar más, po, por un Imagina, tema económico. ya un tema económico, bien. Imaginemos que tienes el tema económico, que lo puedes hacer. ¿Qué otra cosa cree usted que le podría afectar a Cristian de comprar ese 1 millón de pesos en materiales? ¿Qué creen ustedes? Compró ese millón, compró 1 millón de madera, de insumos, de todo lo que él necesitaba. Trae el camión, perfecto, llega a la casa. ¿Tendrá el espacio suficiente para poder almacenar toda esa cantidad de material? Eso es lo otro, pues no, Ya, no. se da cuenta. Entonces, me está afectando también el espacio físico. No tengo tal vez la capacidad para poder almacenar todo lo que yo quisiera. Y también usted va a tener, si yo almaceno todo lo que yo quisiera, lleno, por ejemplo, la bodega, voy a tener ese dinero estancado, parado. ¿Cuánto tiempo voy a tener que tal vez recuperar esa inversión? Podrían pasar 2, 3, un año, no lo sé, y esa materia prima va a estar estancada en bodega. Entonces, se dan cuenta que el tema de los inventarios también va asociado a cuánto yo lo que puedo producir, mi espacio físico, hay costos asociados, hay diferentes factores que me están más encima involucrados a estos factores de producción, a cuánto yo lo que realmente puedo producir con respecto a la política de inventario. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, Rosen. ¿Sí? Ya, ahí estamos tratando de toda esta información media teórica, aterrizarla ahí
a la pyme de Cristian, ¿ya? Así que para que se pueda entender un poco mejor. ¿Ya? Así que, entonces estamos los factores de producción que podrían netamente afectar en los inventarios. Obviamente, como decía ahí, la calidad deseada del producto final. Como decía Cristian, yo puedo tener ese producto tal vez almacenado, pero se me va a echar a perder tal vez. Y tal vez la calidad de ese producto se va a ver afectada. No va a entregar el producto que él quisiera o que el cliente quisiera. ¿Ya? Porque acá obviamente el que manda es el cliente. Si le llega la bandeja totalmente, no sé, hinchada por la humedad, no sé, el color ya medio eh, no original de fábrica, entonces van a tener reclamos. Entonces, obviamente va a afectar también en la producción. ¿Ya? Y la última, fuerzas externas, como por ejemplo, políticas gubernamentales, leyes también que regulen a los trabajadores. Por ejemplo, Cristian no podría tener gente trabajando 16 horas y lo tiene por contrato 8 horas, ¿cierto? Porque hay temas legales que me dicen, no, como máximo puede trabajar 2 horas, legalmente. Temas gubernamentales, por ejemplo, ahora que tenemos restricción por COVID, ¿cierto? Tenemos esta restricción de horarios también, que se pueden circular hasta cierta hora, tal vez no puedo trabajar las 24 horas porque voy a tener restricciones. Entonces, hay fuerzas externas también que están reguladas por ley, que también me van a afectar a esta capacidad de producción. Entonces, tengo diferentes factores. Se dan cuenta que cuando vemos la capacidad de producción, son muchos factores. Entonces, visualizar todo esto es algo complejo. Ya, el gerente de operaciones, o el supervisor, o el jefe, o la persona que esté iniciando una pyme, tiene que tratar de ver todos estos factores porque me van a afectar en mi producción, me van a afectar si voy a poder cumplir o no poder cumplir con estos pedidos. ¿Sí? ¿Duda hasta acá, chicos? No, profe. ¿No? ¿Están quedando dormidos? ¿No le está No, gustando? no. ¿No le gustó? Estaba atento. Ah, ya, muy bien, ya, genial. Ya, sigamos entonces. Entonces tenemos 5 factores. Vamos haciendo un resumen: instalaciones, productos, procesos, trabajadores, disculpen, 6. Los factores de producción y las fuerzas externas. Que todos estos factores me van a afectar en cuánto yo puedo producir, cuánto va a ser mi capacidad de producción. Entonces, como dice ahí, saber la capacidad es fundamental para el éxito a largo plazo. Cuando siempre hablemos de a largo plazo, estamos hablando de son decisiones estratégicas que hacen las empresas. ¿Ya? Antiguamente se decía que una decisión estratégica era aproximadamente entre 5 y 10 años. Estamos proyectando mi planta a 5 o 10 años. ¿Ya? Hoy en día, de repente, como esto es tan dinámico, se está hablando de menos cantidad de años, pero uno lo que debe tener en consideración que cuando uno va a hacer una pyme, visualizar el ahora y visualizar el futuro. Y eso es lo que más cuesta, porque tengo que ver, como decía Cristian, yo partí con una sierra hechiza, después también una sierra tal vez industrial o más ya de mejor calidad, y me está entregando un mejor producto, me estoy demorando menos, entonces decidió él comprar una máquina que me va a poder mejorar mi prestación del servicio. Y lo está pensando, esa máquina tal vez no que le dure una semana ni un mes, obviamente compró esa máquina para que durara una cantidad de años, me imagino yo. Entonces, cuando estamos hablando de comprar equipamiento, estamos pensando en largo plazo. Entonces, por eso es tan importante saber estos factores. Tal vez si yo abriendo un galpón, y abriendo un galpón muy pequeño, y si quiero ampliar, tal vez no voy a tener el espacio suficiente para ampliar. Entonces debo ir visualizando también cómo me va a ir afectando todas estas decisiones que yo tome a futuro. Entonces, cuando se pretende aumentar la capacidad, es necesario tener en cuenta tres aspectos. Primero, mantenimiento del equilibrio del sistema. Uno, ¿qué quiere decir eso? Que mi sistema productivo esté totalmente equilibrado con respecto a lo que yo puedo producir. Siempre van a haber oscilaciones. ¿Ya? Que puedo estar produciendo más, por temporada, como decía en la pyme Cristian, hay días tal vez, o situaciones en particular, que va a tener mucha producción y después va a decaer. Después puede subir,
¿no? Tal vez se puede mantener, entonces van a haber oscilaciones. Tratar que ese equilibrio se mantenga. ¿Ya? La frecuencia del aumento de capacidad, también, va relacionado. Y el uso de la capacidad externa. Cuando hablemos de uso de capacidad externa, por ejemplo, si yo no puedo producir todo lo que yo quisiera producir, podría también, tal vez, externalizar mis servicios puntuales. Podría decir, ya esto se manda a fabricar a otro lugar. Podría ser. Y estoy aumentando la capacidad de producción. ¿Ya? ¿Qué peligro me conlleva eso? ¿Cómo que eso, profe? Por ejemplo, el tema de poder mandar a fabricar afuera, que tú mandes a fabricar a otro lado, por ejemplo, tú no das abasto, te piden una cierta cantidad y no eres capaz de producir esa cantidad. Y puedes externalizar el servicio, mandarlo a fabricar a otro taller, a otra empresa. ¿En qué me podría afectar? En la calidad del producto, Ya, me podría afectar la calidad. ¿Qué más? claro. Que le roben la idea y que lo empiecen a producir en otro lado. También, ¿cierto? Totalmente, ¿cierto? Entonces, hay que saber también tener ahí alianzas estratégicas con diferentes proveedores, pymes, que te puedan copiar el servicio tal vez, pero, o que te pueden ayudar en tu producción, pero sin que te copie la idea. ¿Ya? También la calidad, y eso de repente pasa mucho cuando uno está muy saturado con trabajo, manda a fabricar a otros lugares, y después llega, hace el control de calidad, y no está de acuerdo, por ejemplo, a las medidas que se requerían. Entonces hay que volver a reprocesar, perder el tiempo ahí reprocesando eso, mejorándolo para poder enviarlo al cliente. Entonces, hasta que se forme una alianza ya con ese proveedor, que ya esté totalmente certificado, que tenga sus competencias, que hagan lo que ustedes quieren que hagan de acuerdo a los planos, medidas, tolerancias. Entonces van a haber varios factores que van a afectar estas, estas capacidades, ¿ya? Pero para poder ¿Profesor? aumentarla, yo podría mantenerla en mente. Dígame, Cristian. No sé si se ve un archivo que mandé una foto al chat, como para explicarle algo que hice yo. Ah, sí, descarga. Ahí la voy a mostrar. Me dice cuando la tenga ahí. Ahí la tengo, ahí la voy a proyectar. Ah, espérame, dame un segundito. Ahí está. Ya, profe. Mire, yo hice aquí que en un principio, claro, yo no puedo mandar a armarla fuera de la bandeja. Ujú, Entonces, ¿qué hice yo? Está hecha de dos partes. Digamos, la parte que tiene los hoyitos y la parte que son los largos. Y eso yo los pido cortados yo con la máquina, la sierra que está ahí, que se ve en la foto. Yo solamente los corto las tiras. Lo otro que pedí también dimensionado es la base. Y ya prácticamente ya como todo cortado. Y haber hecho eso ujú. me redujo un montón los tiempos de la producción, po. Y Exacto. aparte que la estandaricé, de hecho ahí tiene bandeja Sí, es como, yo mandaba esa imagen y habían otras más, eran cuatro. Porque todos me pedían de medidas distintas, así que lo estandaricé y dije, trabajo solamente estos modelos. Y lo hice así, pedía solamente de eso, pues. Entonces ahí se aplica quizá un poco lo que usted decía de mandar a hacer totalmente. afuera. Sí, Que- totalmente. Ahí tú lo que hiciste eso, externalizaste el servicio. En vez de hacerlo yo, ok, no estoy pidiendo el producto terminado, sino que las dimensiones o un formato establecido y más encima estandarizaste. Entonces, lo que estamos viendo en forma teórica, muchas personas de repente la hacen sin saber. En tu caso, lo estás haciendo, te diste cuenta que mejoraste los tiempos de respuesta y mejoraste también la calidad porque acá ya venían los cortes a una cierta medida, venía todo listo, llegar y ensamblar, llegar y armar. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que lo que estamos viendo en lo que es capacidad o poder aumentar esta capacidad, Cristian lo estaba haciendo perfectamente con su producto. Y estandarizó las medidas, ¿no? Yo trabajo con estas medidas porque si no me sacan de un estándar. ¿Lo puedo hacer? Sí, pero mis tiempos se empiezan a alargar. ¿Sí? Súper bien, Cristian. No sé, algún comentario más sobre tu bandeja y tu producto. Estamos haciendo ahí publicidad a nivel. Ah, Que aprovecha hielo, ahí. hielo, ¿no? Sí, falta tu correo y falta ahí tu, no sé, tu Facebook, Instagram, no sé por dónde lo estás publicando.
Así lo hago por el marketplace, el de Facebook, Ok. y no he necesitado más publicidad. Ya con eso me llena como lo que puedo fabricar. No necesito ponerlo en más lados. Ujú. Imagínate, ¿qué pasaría si lo pones en más lado? Se va a vender mucho más. ¿Ya? Y, Mucho más. De hecho, profe, si yo aprendiese a automatizar máquinas para que hagan estos cortes, que hay otros cortes más, hay otros que son como que en vez de tener tres hoyitos tienen como un calado. Si ujú, eso yo lo pudiese automatizar y lo pudiese hacer aquí en Viña, ese ujú. es el tremendo nicho para trabajar. Pero Sí, el pues. tremendo nicho, porque todas las fábricas están en Santiago. Y todo, no, es que tengo que ir a Santiago. Y las señoras, profe, se vuelven locas con estas cosas. Uno les muestra así como que, haz esto, ay, te haces de esto, oye, así de esto, oye, así cajitas para el té, oye, así, un montón de cuestiones. Entonces, es un nicho que yo estoy viendo a trabajarlo a futuro. Porque aquí en Viña no hay fabricantes grandes de este tipo de producto que se llama carpintería country. Ujú. No, pues imagina, tienes ahí todo para progresar. Tienes la idea, eh, por eso te decía, ¿qué te falta entonces para poder aumentar tu producción? Porque ya si tú lo publicas por varios lados y queremos aumentar la producción, porque obviamente quiere ganar más dinero. O sea, una empresa se crea para eso, para generar dinero. No tiene otro sentido. Entonces, ¿qué te faltaría? Estamos hablando de aumentar la capacidad de producción. Una máquina CNC para cortar ¿Ya? madera. Un router, ¿cierto? Un router de madera, ¿ok? Y ahí estarías aumentando la capacidad de producción totalmente. Entonces, y estamos hablando, ¿se acuerdan del tema estratégico? Un plan estratégico. Entonces, estamos hablando de proyectar esta máquina, obviamente, para que me dure, no sé, 5 o 10 años, por lo menos. No, no voy a querer una máquina que me dure un año. Menos una inversión CNC. Entonces, ahí también van a haber varios factores que me van a afectar cuando yo decida comprar esa máquina. Tal vez voy a comprar la máquina más barata, pero si compro una máquina más barata, ¿tendré repuesto acá en Chile? Tal vez sí, tal vez No. no. Si no lo tengo, no saco nada. ¿Tendrá servicio técnico acá? Si no lo tiene, chuta. La pensaría dos veces, tal vez invertiría en una máquina un poquito más cara, pero que tenga insumo, tenga repuesto, tenga algún servicio técnico. Porque si yo no sé cómo arreglar esta máquina, podría invertir, no sé, 2 millones de pesos, ya, perfecto, pero no tengo nadie que me la repare. Y si me falló al mes, ahí, hasta ahí llegó tu inversión. Y ahí podría comprarte alguna máquina un poco más cara, pero que ahí sí ya tenga un soporte técnico, tenga insumo, tenga repuesto, porque eso es lo otro también, de repente las máquinas no están los insumos que necesita para poder, no sé, fresas o boquillas determinadas para poder afirmar la herramienta, y tengo que estar pidiéndolas para afuera. Entonces hay costo asociado, tiempo asociado. Entonces, cuando uno decide comprar una máquina para poder aumentar esta capacidad, tiene que ver muchos factores también. ¿Ya? No es llegar porque está la máquina barata, la voy a comprar. No sería una muy buena decisión. ¿Ya? ¿Más dudas? ¿Consultas? Profe, Dígame. le voy a mencionar también, aprovechando, que por qué le decía yo el tema de la calidad. Ujú, Porque es la juntura que está ahí entre unión y madera, ujú. yo la trato de dejar lo más perfecto posible. O sea, yo la elijo y la elijo y la elijo hasta que la cuestión quede así, que no se, uno con ojos cerrados no sienta que ahí está la unión. Esa parte. Y esa unión, claro, y esa unión cuando las hacen en empresas grandes, como las que le digo que están en Santiago, son ordinarias, po. Hasta con el clavito que está ahí llegan a romper la madera por encima. Sí, sí, Entonces, yo pensé en decirle a un amigo que también le gusta la carpintería, decirle, oye, mira, yo te paso todos los cortes, todo cortado, y tú armáis y yo las termino. Pero es que, ¿qué pasaba? Tenía miedo de empezar a perder tiempo, empezar a perder dinero, ujú, porque empezaban a llegar rotas o empezaban a llegar mal armadas y al final iba a tener que yo arreglarla ujú, y iba a ser más tiempo de trabajo para mí. ujú. Exacto. Sí, bueno. Entonces, esa calidad también te está afectando o te podría afectar positiva o negativamente. Si tú entregas un producto de mala calidad, como tú dices, que entregan otros lugares, obviamente esas personas no van a devolver a esa empresa. Pero si tú entregas un producto que marque diferencia con respecto a los otros competidores que hay en el mercado, obviamente la gente va a empezar a adquirir más tu producto. Entonces,
Acá lo que estás haciendo es totalmente un aprendizaje día a día con tu producto. Estás aprendiendo a hacer. Estás cada vez modificando, agregando cosas, estás aplicando estandarización, estás aplicando varios conceptos de lo que hemos visto hasta ahora en este producto. Y después vas a llegar a un momento que tal vez lo vas a automatizar cada vez más, porque vas a querer abarcar más mercado. ¿Por qué no aumentar tu capacidad? ¿Por qué no invertir en una máquina? Así que, dale nomás, Cristian, yo creo que vas por buen camino, así que igual te felicito por tu emprendimiento, porque te puede generar grandes ingresos para el futuro. Bueno, profe, gracias. Sí. Ya, siento que hemos hablado mucho de mí ya. No, pero está bien, pues, porque estamos aplicando la clase. Estamos aplicando la clase. Justo, imagínate, acá con lo que estamos hablando de uso de capacidad externa, estamos viendo que tú externalizaste esta parte, porque, y más encima, ¿para qué lo hicimos? Para aumentar la capacidad de producción. ¿Ya? Se está relacionando todo, así que súper bien. Sigamos avanzando. Veamos esta palabra, esta frase que dice, la capacidad excesiva puede ser tan fatal como la capacidad insuficiente. Quiero ahí su idea. Hagamos una lluvia de ideas. ¿Por qué ustedes creen que la capacidad excesiva puede ser tan fatal como la capacidad insuficiente? Idea de ustedes. Lo escucho. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué se le viene a su mente cuando dice la capacidad excesiva? Puede ser tan fatal como la capacidad insuficiente. Que después uno se puede aburrir de hacer como tantas cosas, como estoy fabricando tanto que empiezo a hacerlo mal. Por tratar de producir mucho, empiezo a hacerlo mal o apurado. Ya me podría hacer, ¿qué más? ¿Qué más? Puede ser esta. Recuerden que la capacidad eran varios factores que vimos anteriormente, eran 6 factores. ¿Ya? Trabajadores, instalación, los factores de producción, ya habían varios factores. Entonces, imaginemos todo eso, mucha cantidad, excesivo. Y dice, puede ser tan fatal como la capacidad insuficiente. ¿Por qué creen ustedes? Fernanda creo que iba a comentar algo. Que igual es como, no sé, como tomar un pedido muy Ujú. grande o muchos pedidos pequeños y no poder hacerlo, entonces igual eso queda mal, por ejemplo, en recomendaciones, decir, no sé, esta persona que trabaja haciendo esto no entrega a tiempo, no, no son buenos productos, entonces eso igual queda como mal, como catalogado después. ¿Ya? ¿Qué es lo que era el concepto de la capacidad cuando hablamos la primera parte? ¿Qué significaba la capacidad de producción? ¿Qué es lo que era? ¿Recuerdan? Capacidad de producción, ¿qué es lo que era? Cristian lo comentó al principio. ¿Qué es lo que era esa capacidad de producción? Ya, pues chicos, ¿qué les pasó? Se me quedaron dormidos. Se me olvidó cómo lo había dicho. Estaba Era, tratando de acordarme. era la tasa máxima que yo podía producir, ¿cierto? Lo máximo que yo podía producir. Y Sí. Cristian dijo en ese momento, yo no sé lo que puedo producir, yo no sé la cantidad que puedo fabricar. Entonces dijimos que era la tasa máxima que yo podía producir. Entonces yo le digo, con esta frase dice, la capacidad excesiva. Entonces yo ya, por ejemplo, conozco cuánto es la capacidad que yo tengo. Ya sé cuánto puedo producir. ¿Ok? Pero ahora, imaginemos, extrapolemos, llevemos a mucha cantidad de lo que podría producir. ¿Qué me podría pasar si yo produzco mucho? Vamos vamos a sacar de nuevo a Cristian ahí a la clase. ¿Qué pasa si Cristian eh, produce, no sé, ¿cuánto es lo que produce normalmente Cristian, por decir un número mensual? Por decir un número. No, o sea, por día, o sea, no un número de que
De ¿De cuánto bandejas. vendo? No, ¿cuántas bandejas? No precios, bandejas. No, por día en un Ujú. principio podía hacer 10 Ok, y ya el máximo que he llegado a hacer en un día han sido 40. ok. Imaginemos ahora que Cristian ya tiene estas 40 que las puede fabricar. Imaginemos ahora que Cristian va a empezar a fabricar 500 diarias. Imaginemos que él puede fabricar 500. ¿Qué podría pasar? ¿Qué creen ustedes? ¿Va a poder vender esas 500? No, ¿cierto? El Jason puso, son muchos, ¿cierto? Tal vez no va a tener el mercado suficiente para poder vender esas 500. Va a poder vender, por ejemplo, ya si era 40, no sé, por decir un número, ya 50. Y la otra 450, ¿qué va a tener que hacer? Guardarla en bodega, dejarla almacenada. Y si al otro día, de nuevo, fabrica 500 más y vende 50, ya va a tener 900 bandejas guardadas en bodega. Entonces, por eso dice, la capacidad excesiva podría ser tan fatal como la capacidad insuficiente. Yo puedo fabricar demasiado, pero tal vez voy a tener mucho en inventario guardado en bodega. Lo otro, que también, pues yo, por ejemplo, uno de los factores que era la gente, ¿cierto? Imagínense que ahora Cristian, para aumentar esa capacidad, en vez de tener, no sé, si él fabrica con 2 personas esta bandeja, tiene 10 personas, van a trabajar las 10 personas, ¿cierto? Entonces me podrían también afectar, entonces la capacidad excesiva, mucha gente, muchas máquinas, también me podría ser muy perjudicial para mi negocio. Esa es la idea de esta frase, por eso dice, la capacidad excesiva me puede afectar demasiado. Y también por el otro lado, si es muy insuficiente, si tengo una capacidad insuficiente, ya imagínense que Cristian, él vende, todos los días vende 40, y yo estoy vendiendo, no sé, sacando 5 diarias. Estoy quedando sin vender las otras 35. Entonces también me podría afectar en mi negocio porque no estoy dando el servicio, no estoy cubriendo esa demanda que está asociada a esta producción. Entonces por eso ambos extremos van a ser malos. Por eso decía antes que había que tener un equilibrio, buscar ese equilibrio. Eso es lo que cuesta realmente, buscar ese equilibrio. ¿Fernanda? No, es que yo igual lo veo, por ejemplo, de otra forma, como Ujú. les expliqué recién, que también puede ser como una rama que puede afectar. En la que, ¿qué cosa, Fernanda? Disculpa. Es que capacidad para mí, o sea, me lo tomé como producir, o sea, lo mismo que, bueno, el tema del Christian. Es Ujú. que se lo expliqué recién, po. ¿Ya? El hecho de, no sé, quizás abarcar muchos pedidos, por decirlo así, y quizás no poder entregarlo todo, pero va como en la parte más insuficiente, así Sí, como, sí, totalmente, va para ese lado. ¿Ya? Así que, pero por eso estos dos conceptos, lo que hay que buscar, como decía, es el equilibrio. Buscar que mi producción esté más equilibrada. Es lo que realmente puedo, porque una cosa es producir, la otra cosa es vender. ¿Ya? Yo puedo tener mucha producción, pero no saco nada con tenerla guardada hasta que se venda, porque podría pasar mucho tiempo y generar que ese producto se eche a perder. Imagínense en la comida, si vamos a la parte de la comida. Yo fabrico muchos platos de comida y lo dejo almacenado mucho tiempo. Obviamente se va a echar a perder, entonces debo producir lo justo y necesario para esos días o para ese día que voy a vender ese producto. Entonces, por eso, también si yo produzco mucha comida, obviamente puede que después, si no lo puedo vender, entonces decía, la producción va con la venta, va asociado, si no lo puedo vender, voy a tener que botarlo, y es pérdida. Así que por eso esta capacidad de producción que se emplea en todas las empresas que prestan, que hacen un producto o generan un servicio, debo saber, debo conocer cuánto es lo que realmente yo puedo producir. ¿Sí? ¿Duda hasta acá? profe, Dígame. eso iría igual como en el sentido, o sea, depende de qué se está como vendiendo o haciendo, por ejemplo, ¿no? Porque igual lo que dijo usted con el tema de la comida no serviría, no sirve eso, Ujú. hacer mucho y vender poco.
En el tema del Cristian, por ejemplo, las bandejas tampoco le sirve por temas que se pueden echar a perder, por decirlo así. Pero hay otros que a lo mejor sí pueden producir más, pero igual está ese contra de saber si uno los va a vender o no. Exacto. Quedar con todo eso. Ujú. Sí, por el tema de, no sé, pues, de comprar ropa también y vender, por ejemplo. Yo puedo comprar ropa, puedo mandarla a fabricar y puedo tener una bodega llena de ropa, pero tal vez no la voy a poder vender o va a pasar de moda y no se la van a comprar. Entonces, por eso hay que mantener ese equilibrio. En todo hay que tener ese equilibrio. No puedo llegar y comprar, comprar, comprar y si no lo voy a poder vender. ¿Sí? Los negocios funcionan de esa forma. No saco nada por invertir si no lo voy a poder vender. Es mejor ir invirtiendo de a poco, como lo que empezó Cristian, funcionando, haciendo pocas bandejas, empezó a ver que esto estaba funcionando, empezaron a llegar más pedidos, y él mismo dijo, yo con Marketplace puedo llegar a esa cantidad de gente y con esa capacidad yo puedo cubrir. Si hago más publicidad, él no va a poder tal vez cubrir esa demanda, porque con su cantidad de máquinas o de infraestructura ya sabe que no puede cubrir esa cantidad. ¿Qué tiene que hacer? Lo que dijo, tal vez va a tener que invertir en más maquinaria. Obviamente, ahí ya tiene que empezar a tomar decisiones. Y si él quiere ampliar su negocio, perfecto. Pero tiene que tener claro que esa máquina o esas máquinas que irá a comprar tienen que cubrir sus costos. Tiene que poder pagarla. O sea, con nada con tener una máquina que no me genere los recursos y no se pague. Entonces, son decisiones, por eso son decisiones estratégicas que uno toma en la empresa de invertir o no invertir en maquinaria. ¿Sigo tal cual o me modernizo, actualizo herramientas, actualizo equipamiento, contrato más gente, aumento mi lugar físico? Por eso habían varios factores que me iban a hacer que esta capacidad pueda crecer o no. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Profesor. ¿Sí? Sí, profe. Ya, ¿qué horas son? Uy, pasó una hora ya. Esta clase conseguimos que hasta las 11:30. Nos tomamos un break de 10 minutos hasta las 10 y de ahí continuamos con la otra parte, porque estamos haciendo una introducción a lo que era la capacidad de producción. Lo que viene ahora son los tipos de producción. Y aquí vamos a entrar con algunos conceptos y vamos a hacer algunos cálculos. Ya vamos a hacer ahí después. Vamos a hacer cálculos asociados a cómo calcular esta capacidad de producción. ¿Ya? Entonces, a las 10 nos juntamos nuevamente. Ya, entonces, chicos, ahora en esta parte vamos a ver tipos de capacidad de producción y cómo hacer algunos cálculos. Ya, vamos a ver tres conceptos el día de hoy, que son la capacidad de diseño, o también se llama capacidad teórica o nominal. ¿Ya? Son esas tres formas que la podría usted encontrar en algún libro que van a tener que después leer. Ahí abajo le dejé que está en el capítulo 7 de la página 173 del libro de Chapán, que este libro está en el aula para que después puedan leer, porque acá vamos a hablar algunos conceptos, pero después profundicen más viendo o leyendo este libro. Ya, entonces, el primer concepto, capacidad de diseño o teórica, que dice que es la máxima tasa posible de producción para un proceso. ¿Qué quiere decir esto? Es lo máximo que yo puedo fabricar teóricamente hablando. Como dijimos, hay varias restricciones que yo podría tener. ¿Ya? Restricción de personal, o, de la maquinaria. Entonces, por ejemplo, en una máquina que puede fabricar, que está diseñada para fabricar cierta cantidad, esa va a ser la capacidad de diseño. ¿Ya? O si yo tuviera la capacidad en una planta, en una empresa, va a ser la cantidad de horas teóricas que yo podría trabajar en una cierta cantidad. Por ejemplo, en una semana, si yo trabajo por diseño de organización, tengo 8 horas, esas van a ser lo teórico, las 8 horas, pero dijimos que realmente tal vez se va a trabajar menos. Pero en la primera capacidad de diseño teórica es, como dice, lo teórico, lo realmente, lo que yo podría llegar a hacer.
o lo que yo podría llegar a fabricar. Entonces tengo el primer concepto, capacidad de diseño teórico. Después tengo la segunda, que es la capacidad efectiva, que dice que es la mayor tasa de producción razonable que se puede lograr. O sea, a la capacidad de diseño que yo tenía anteriormente, yo voy a tener una capacidad efectiva razonable, lo que realmente yo podría llegar a hacer. ¿Ya? Es una capacidad efectiva. Y la última es la capacidad real o la utilizada. Dijimos que tal vez de esas 8 horas, realmente se trabajó 2 horas o 3 horas. Entonces yo voy a tener algo que puedo cuantificar realmente cuánto lo que saqué o cuánto lo que produje. ¿Ya? Entonces tengo estas tres capacidades: de diseño, efectiva, y la que realmente utilicé. Después van a ver alguna fórmula asociada a estos tres conceptos. Tengo unos conceptos también de utilización. ¿Qué quiere decir esto? De la utilización. Dice que son las horas máximas que podemos esperar que estará activo el centro de trabajo. Entonces, la hora máxima que podemos esperar que estará activo el centro de trabajo. Y hay algunas fórmulas que yo podría sacar esta utilización, que son las horas trabajadas, o sea, lo que realmente trabajé, dividido las horas disponibles. ¿Ya? Este es lo teórico, la hora disponible. O sea, si por ejemplo es un turno de 8 horas, ok, tengo las 8 horas disponibles, y si trabajé 3 horas, ok, 3 horas dividido las 8 horas, ¿cierto? Después uno lo multiplica por 100, va a sacar el porcentaje de utilización. Veamos un caso fácil. Si yo trabajé realmente 4 horas y la hora disponible eran 8 horas, ¿cuánto fue la utilización de ese trabajador? De 4 a 8. ¿Cuánto les da? De 4 dividido 8 multiplicado por 100, ¿cuánto daría eso? ¿Están o no están, chicos? Sí, profe, pero ¿Cuánto sería 4 dividido 8? Multiplicado por 100. Ni siquiera calculadora, así mental. ¿Lo pueden hacer o no? 4 dividido 8. 50. 50%, entonces estamos viendo que esa utilización de esa persona está trabajando a un 50%. ¿Sí? Entonces, esta utilización yo la podría sacar por horas trabajadas, también por capacidad utilizada, o bien yo la podría tener desde el punto de vista de producción de producto, la salida real de producto versus la capacidad de diseño. Por ejemplo, vamos a ir al caso de Cristian. ¿Cuántos productos dijo que sacaba realmente al día? 40, ¿cierto? Sacaba 40, eso es mi salida real, 40 productos diarios. Y por ejemplo, si su capacidad de diseño es de, por ejemplo, de 60 productos, ¿ok? 40 dividido 60 por 100, voy a tener el porcentaje de utilización que él tiene en esa planta, ¿no? En ese sector productivo. Entonces ahí yo tengo diferentes formas, por sacarlo por horas trabajadas o por productos, cantidad de productos fabricados. Lo real dividido lo teórico. Y eso lo multiplicamos por 100 y vamos a tener un porcentaje de utilización. ¿Sí? Anoten esta fórmula porque después la vamos a ocupar en los ejercicios que vamos a hacer más adelante. ¿Ya? En estas tres formulitas. O la capacidad utilizada dividido la capacidad de diseño. Esa capacidad utilizada, por ejemplo, podría ser, yo fabriqué, por decir algo, 100 litros eh, por día, 100 litros por día, en una máquina. Pero esa máquina está diseñada para trabajar, por ejemplo, 200 litros por día. ¿Okay? Ahí también voy a tener la utilización de esa máquina. ¿Okay? Utilicé tantos litros por día, dividido la máquina, lo que realmente puede fabricar esa máquina. Eso es cuando hablamos de capacidad. Entonces, siempre
y faltó multiplicado por 100. En todas va a ser multiplicado por 100 para poder sacar un porcentaje. ¿Ya? ¿Alguna duda con estas tres fórmulas? Después la vamos a aplicar a varios casos. Vamos a hacer ejercicios para que podamos entender un poco más cómo se puede calcular esto, o qué significan estos números. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá con esta primera fórmula? No, profe. ¿No? Ya, vamos a seguir avanzando entonces. La otra fórmula que vamos a ocupar también, que es la eficiencia. ¿Qué es lo que es la eficiencia? Dice, la eficiencia mide básicamente la salida real de un área definida, en comparación con la tasa estándar de producción con el mismo número de horas. Por fórmula. ¿Qué significa esto por fórmula? La eficiencia se puede también calcular la capacidad utilizada dividido la capacidad efectiva. Eso por capacidad. Si lo quiero calcular por hora, ok, también lo podría calcular las horas estándar producidas dividido las horas trabajadas. O bien, también la eficiencia la puedo calcular por producto, tasa de producción actual dividido la tasa de producción estándar. Siempre multiplicado por 100 nos va a dar la eficiencia que yo tengo de una parte productiva. Como les digo, abajo está los capítulos, que es el capítulo 7, para que después lean este capítulo y vayan entendiendo más. ¿Ya? La idea es que puedan sacar información de ese libro. De ahí yo estoy sacando todo esto de acá, ¿ya? Así que no es de otro lado, para que profundicen más en el tema de estos conceptos. ¿Ya? Como les digo, después vamos a hacer cálculos por ahora, para que puedan entender cómo calcular esto. Pero por ahora me interesa que puedan copiar esta fórmula, porque la vamos a aplicar. Eficiencia. Tengo utilización y tengo eficiencia. Veámoslo por un ejemplo. ¿Alcanzaron a sacar copia de esto? Sí, profe. Ya, vamos entonces al ejercicio número 1. Dice, una empresa de licores tiene 3 máquinas envasadoras. ¿Ya? Según el catálogo de equipos, las máquinas están en capacidad de depositar 10 litros de líquidos por minuto cada una. Entonces estas máquinas pueden, por catálogo, o sea, su capacidad de diseño, están 10 litros de líquido por minuto cada una. El supervisor a cargo afirma que los equipos trabajan a una eficiencia del 90%. ¿Ya? Eso es lo que él estima, ese supervisor, que está trabajando, estos equipos están trabajando al 90%. Es un dato que lo está entregando el supervisor. Dice, el mes pasado, en 25 días de trabajo de 16 horas por día, entregaron un total de 175.000 litros. Se requiere entonces conocer la capacidad teórica y la capacidad efectiva de los equipos, así también como los indicadores de utilización y eficiencia. Y vamos a graficar estos resultados. Entonces, para esto, vamos a hacerlo en Excel. ¿Ya? Vamos a ir al Excel y vamos a ocupar toda esta información y vamos a calcular lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Conocer la capacidad teórica, la capacidad efectiva y la utilización y la eficiencia con lo que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué se le ocurre a ustedes? ¿Cómo podrían conocer esta capacidad teórica? ¿Cómo podrían calcular esta capacidad teórica? Lean nuevamente si quieren el ejercicio, entiéndanlo, quiero que lo entiendan, no quiero llegar a hacerlo si no tienen ni idea de lo que están leyendo. Y vamos a aplicar un poco de comprensión lectora. Dice que son 16 horas, o sea, pasaron 25 días trabajando, de 16 horas por día. ¿Ok? La máquina produce 10 litros por minuto, vendiendo 16 horas por 60, que son los minutos, me Bien. dan 960 minutos, ¿Ya? que son los litros, tendría 9.600 litros teóricos, ¿no? ¿Y qué más? Hasta ahí llegué, pues, espérame. Ya, vale, pero va bien encaminado. Ya, voy a mostrar el Excel para que vamos construyendo unas tablas y después lo calculemos
Si ahí lo Cristian está haciendo a mano, bien, porque después vamos a graficar estos resultados. Ya, así que me voy a pasar al Excel. Chau. Ahí está el Excel, ¿cierto? ¿Se ve, cierto, el Excel? Sí, profe. Ya, entonces, hagan una tablita como esta, donde vamos a tener el número de máquinas, el diseño de las máquinas, o sea, cuántos litros producía estas máquinas, teórica por catálogo, los días del mes y las horas por día. Y vamos a calcular todo lo que está acá. Aquí está el mismo ejercicio. Entonces, construyen esta tabla y le vamos a ir poniendo datos acá abajo. Entonces dijimos, ¿cuántas máquinas tenemos? Tenemos 3 máquinas, ¿cierto? 3 máquinas. ¿Cuántos, dice lo teórico, o lo que está por catálogo, que me dice que puedo depositar de líquido? Dice que son 10 litros de líquido por minuto. Entonces, tengo 10 litros por minuto, por eso le dejé la unidad de puesto, ¿ya? ¿Cuántos días por mes trabajado? Pues vamos a trabajar 25 días, y vamos a tener las horas de trabajo diario de 16 horas. Entonces, estos son datos que nosotros vamos a ingresar, que es lo que está planteando el ejercicio. ¿Qué debo calcular primero? Dice la capacidad de diseño. Como dijo Cristian, la capacidad de diseño era igual a ¿qué? A ver si se acuerdan. Era igual esta capacidad de diseño. La capacidad teórica, que es lo mismo. Recuerden que capacidad de diseño, capacidad nominal o capacidad teórica son exactamente lo mismo. Entonces la capacidad de diseño va a venir dado por la cantidad de máquinas que yo tengo, multiplicado los litros por minuto, multiplicado 60. ¿Por qué? Porque vamos a llevar esto a horas. Ya dice por minuto, 10 litros por minuto, lo multiplico por 60, lo estoy transformando a horas. ¿Por qué? Porque tengo 16 horas de trabajo diario. Entonces también lo voy a multiplicar por los 25 días de trabajo, por los 16 horas de trabajo. Entonces yo, teóricamente, con estas 3 máquinas, podría trabajar o podría fabricar 720.000 litros por mes. Esa es la capacidad de diseño. De diseño. 720.000 litros por mes. ¿Cuál era la eficiencia teórica de la planta? ¿Qué quiere decir esto? Recuerda que aquí decía que el supervisor a cargo afirma que los equipos trabajan a una eficiencia del 90%. O sea que él dice que está trabajando al 90% esta planta. La capacidad efectiva, o sea, lo que realmente yo podría fabricar. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy trabajando al 90%, ¿al 90% de qué? ¿De qué creen ustedes que están trabajando al 90% de qué? Según esta información que lo está arrojando el supervisor. ¿90% de qué creen ustedes? De la planta. De la planta, ¿cierto? O sea, de la capacidad de diseño. O sea, de estos 720.000 litros, como él dice que están trabajando al 90%, tendría que yo multiplicar estos 720, perdón, 720, ¿qué le pasó a mi Excel? Estos 720.000 por el 90%, y voy a tener que mi capacidad efectiva son de 648.000 litros. ¿Ya? Entonces, este supervisor, con ese 90%, puede estar diciendo que ya tiene un 10% de tiempos muertos, de colaciones, de, no sé, de cambios, lo que sea, él está castigando en un 10%. ¿Ya? Él dice entonces está trabajando al 90%. ¿90% de qué? De lo diseñado. Entonces, esta capacidad efectiva de la planta, ese porcentaje, es de 648.000 litros por mes. ¿Cuánto fue la capacidad real? ¿Cuánto es lo que produjeron ellos realmente?
¿Quién me dice? ¿Cómo, profesor? ¿Cuántos litros realmente ellos hicieron en ese mes? Ahí en el enunciado lo dicen. 175.000 litros ellos fabricaron en ese mes. ¿Sí? Es un dato. Lo real, lo que realmente produjo. ¿Cuántas bandejas hizo Christian realmente? Entonces, él es un dato, porque es lo que vendió. O sea que realmente ellos vendieron 175.000 litros. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Profesor. ¿Sí? Entonces, con esta información ya calculada, veamos la utilización. ¿Cómo calculamos la utilización? De acuerdo a la fórmula que les mostré anteriormente. Las horas trabajadas divididas la hora disponibles multiplicado por 100. Ya, entonces vamos a hacerlo. La capacidad real, ¿sí? La capacidad real dividido la capacidad de diseño. ¿Ya? Y aquí me está dando que la utilización de esa empresa es de un 24%. Yo no lo multipliqué por 100 porque ya lo tengo puesto en porcentaje. ¿Ya se dan cuenta acá? Lo cambié a porcentaje. Ya por eso no lo multiplico por 100, porque lo hace internamente el Excel. ¿Ya? Eso con la utilización. Entonces la utilización viene dada por la división de la capacidad real, lo que realmente produje, dividido la capacidad de diseño. Eso es lo que decía la fórmula anteriormente. Y me está dando que la utilización de esa empresa es de un 24%. Veamos la eficiencia. ¿Cómo era la eficiencia? Aquí era igual. La hora estándar producida trabajada Dividido por exactamente. Sí, la capacidad real también, o dividido la capacidad efectiva. Y veamos que nos da un de utilización de la empresa, 24%, y la eficiencia de esa empresa, un 27%. ¿Qué me están diciendo estos números? ¿Qué quieren ustedes? ¿Para qué me sirven? la eficiencia es malísima, parece, ¿o no? Malísima. Imagínense una empresa que está diseñada por máquina, por teóricamente de 720.000 litros, o la capacidad efectiva, lo que realmente yo podía producir 648.000 litros, estoy fabricando 175.000. Entonces estoy utilizando un 24% nomás esa infraestructura. Obviamente que esa planta hay que hacer algo. Algo hay que ir aumentando ese número, porque yo obviamente yo lo que necesito es producir más. Y ahí hay que empezar a investigar. Si es problema de personal, es problema de mantenimiento, es problema de capacitación, no sé, hay que buscar qué está pasando. Y para eso estos números me van sirviendo, me van dando una guía. Decir, chuta, algo está pasando en mi planta, que mi utilización de mi máquina o de mi personal es muy bajo. ¿Sí? Y acá Cristian también lo mismo. Él va a tener que empezar a ver cuál es la capacidad que él tiene para poder fabricar. ¿Cuál es la capacidad máxima que podría fabricar en esa cantidad de horas? Y ver, tal vez, le va a salir, si lo hace por hora o lo hace por producto, cuántos productos al día él podría fabricar, máximo. Y después ver versus lo que realmente está produciendo. Y ahí podría sacar su utilización y su eficiencia. Realmente está cumpliendo con lo que están diseñados su equipo o con la capacidad que él tiene. Y eso es lo que tiene que buscar. Que este numerito sea lo mayor posible. ¿Sí? ¿Se entendió este ejercicio? Sí, profesor. ¿Sí? Ya. Ya. Profesor, Dígame. ¿cómo usted extiende hacia abajo, por ejemplo, si siguiera haciendo un cuadro hacia abajo? Porque arriba, por ejemplo, capacidad de diseño le puso como B3, por ejemplo, no me acuerdo lo que había puesto. Pero si usted quiere hacer eso mismo, repetirlo hacia abajo, ¿Cómo con así? otros datos, ¿Hacia abajo? ¿eh? Así. Por ejemplo, tú te pones en la esquina inferior derecha y aparezca esa cruz, ¿Ya? ¿ya? Y yo lo arrastro. Mm. ¿Sí? Y eso es reemplazado, ¿no? O sea,
Sí, por ejemplo, acá, por ejemplo, le vamos a poner diferentes datos. Por ejemplo, ya vamos a poner la misma 720.000, voy a copiar este. Hasta ahí. Ya, perdón, estos eran 720.000 litros, 1, 2, 3. Ahí sí. Voy a copiar. Cambiemos eficiencia. Por ejemplo, en vez de que sea un 90%, voy a tener, no sé, un 80, un 70, un porcentaje. Vamos a cambiar todo porcentaje. Un 80%, un 70, un 65, un 50 y un 40% de eficiencia. Vamos a dejar los mismos 648.000 litros. Ah, no, esto va a ser la multiplicación, de verdad. Ahora sí, mira, voy a arrastrar y ahí está haciendo la multiplicación de la celda que tengo al lado. ¿Se da cuenta que me está cambiando la capacidad efectiva? Veamos que estos 175.000 litros se mantienen. Bueno, aquí lo dieron mismo, estoy manteniendo la capacidad real. Cambiemos. Veamos a 180.000, 1, 2, 3, 200.000, por poner datos. Se dan cuenta que ahí me están cambiando los datos, pero como digo, uno se pone en la esquina y arrastra hacia abajo. Y así podría tener diferentes datos. ¿Sí? Buenísimo, profe. Ya. Voy a borrar esto para no confundirlos. Ya. Ahí dejamos entonces el primer ejercicio de que calculamos utilización y eficiencia real. No sé si tienen alguna duda con este ejercicio, cómo calculamos estos datos, cómo llegamos a esta información. Después, como digo, háganlo, vayan haciéndolo, y ahora nos queda graficar. Grafiquemos, por ejemplo, la eficiencia teórica, vamos a graficar porcentaje. Control, con la tecla control activa, ¿ya? Voy a pinchar y voy a seleccionar utilización y la eficiencia real con sus respectivos porcentajes. Entonces, tengo 3 columnas seleccionadas de datos. Voy a la parte que está en insertar y voy a seleccionar algún gráfico, por ejemplo, de columnas. ¿Ok? Y ahí estoy viendo gráficamente, por ejemplo, cómo está la utilización con respecto a la teórica. Imagínense, ahí yo puedo verlo gráficamente, que yo estoy por acá abajo, versus lo teórico de lo que yo podría estar haciendo en mi planta. Entonces ahí obviamente uno cuando presenta datos, tal vez a una gerencia, a una jefatura, gráficamente es más impactante decir, chuta, mira cómo estoy trabajando, cómo estoy lo real, versus lo que yo podría realmente estar fabricando. Y ustedes le pueden poner los datos, ahí están los datos, lo hice con botón derecho, voy a sacarlo, ¿no? Botón derecho, donde dice agregar etiqueta de datos. Y ahí aparecen los porcentajes encima, lo mismo que están acá al lado. Y ahí tendría ya el ejercicio completo, calculado y graficado. Ustedes pueden cambiar el nombre, producción de, ¿qué era esto? Máquinas envasadoras. Máquinas. ¿Ya? Y por ejemplo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Les salió el gráfico? ¿No? Sí, ¿no? No, profe, a mí no me salió. Si quiere compartir pantalla. Ejercicio 2. Dice, el supervisor de producción de una planta de manufactura, mediante un estudio de tiempos y movimientos, fijó el estándar de producción de un producto
en 720 unidades por hora. O sea, que eso es lo que él definió, que es lo que puede producir por hora 720 unidades. ¿Ok? Por cada hora, 720. Perfecto. Con 7 personas. ¿Ok? Ese es su equipo de trabajo. 7 personas pueden fabricar esa cantidad por hora. Además, realizó un estudio en el que determinó que la eficacia de la planta era del 80%, argumentando que el 20% restante era de tiempo muerto. ¿Ok? Entonces tengo ya algunos datos, que esa eficiencia, o sea, eficacia de la planta era del 80%, y que teóricamente pueden fabricar 720 unidades por hora. Entonces, el gerente de la planta quiere saber dos cosas. Una, ¿cuántas unidades de ese producto obtendrán en una semana de 6 días trabajando 8 horas de trabajo? ¿Ok? Entonces ahí calcular cuántas piezas podría producir en esa cantidad de días. Y también calcular la capacidad efectiva de dicha planta en unidades de productos semanales. ¿Ok? Vamos a calcular eso. Y finalmente vamos a graficar estos resultados. Así que anoten, vamos a sacar un pantallazo y nos vamos al Excel. Profe, está en el Excel. Perdón. Entonces, voy a... Gracias por avisar. Ahí está el ejercicio, para que le saquen un pantallazo. Entonces, como está diciendo, vamos a calcular lo que dice este ejercicio. Dice, el supervisor de producción de una planta de manufactura, mediante un estudio de tiempos y movimientos, fijó el estándar de producción de un producto en 720 unidades por hora. O sea, que eso es lo que él estimó, de acuerdo a este estudio, que puede fabricar 720 unidades por hora, con 7 personas trabajando. También realizó un estudio en el que determinó que la eficacia de la planta era de un 80%, argumentando que el 20% eran de tiempos muertos. Entonces ahí tengo que hizo todo estudio. Por ende, el gerente le está haciendo dos consultas. Una, ¿cuántas unidades de ese producto se obtendrán en una semana de 6 días trabajando 8 horas de trabajo? ¿Ya? Entonces, ahí le están preguntando nuestra capacidad teórica. ¿Ya? Y la siguiente lo están preguntando, ¿cuál es la capacidad efectiva de dicha planta en unidades de productos semanales? Y vamos a graficar estos resultados. Entonces ahí saque el pantallazo para poder llevarlo al Excel y vamos a graficar esta información. Vamos a calcular todo esto. Ahora sí me voy al Excel. Ahora al Excel. Ahí se ve el Excel, ¿o no? Sí, profe. Ya, entonces vamos a hacer la tablita que está acá arriba, que son menos datos ahora. Vamos a tener las unidades por hora, que era lo que había dicho este supervisor que podían fabricar, la eficiencia de la planta según los estudios que él hizo. Vamos a poner como datos también los días de la semana trabajados, y finalmente las horas por día. Y vamos a calcular, lo están viendo, calcular la capacidad teórica versus la capacidad efectiva. ¿Claro? Escriban esto. Y vamos a ir completando estos datos. Vamos escribiendo los datos de esta tabla. Entonces, ¿cuántas unidades por hora fabricaba esta empresa o esta planta? De acuerdo a ese estudio que hizo este supervisor. ¿Cuántas piezas? Es un dato. ¿Qué dice Cristian, Fernanda y los demás ahí por chat por último? ¿Cuántas piezas estándar podría fabricar por hora? Según el estudio de movimientos que él hizo. 720. 720 piezas, ¿cierto? 720 piezas por hora él puede fabricar, según el estudio de movimiento que él hizo. Como estudio también dijo cuál era la eficiencia de la planta. 80%. 80%, ¿cierto?
80%. Y los días de la semana, ¿cuántos días trabajaban ahí en esa empresa? Fernanda, ¿cuántos días trabajaban? Me encuentro. Bueno, 6 días, bien, Maylin. 6 días trabajaban a la semana. ¿Y horas de trabajo diario? Las 8, ¿cierto? Perfecto. Ya tengo los datos de esta planta. Entonces, ¿cómo usted ahora calcularía la capacidad teórica? ¿Cómo sería nuestra capacidad teórica? ¿Cuánto es lo máximo que yo podría fabricar en esta semana? ¿Qué dice Maylin por el chat ahí? ¿Cómo calculamos cuántas piezas puedo fabricar en una semana? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? Capacidad teórica. Diana, ¿alguna idea? ¿O Maylin, alguna idea? ¿A quién se le ocurre? Bien, Diana, súper. Pero ojo, 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 ojo. ¿Por qué por 60? ¿Por qué por 60? ¿Cuántas horas, cuántas piezas acá la unidad cambió? Que no son por minutos, es por hora. Ya, exactamente, ya. Bien. Entonces, acá ya las unidades están en horas. Y tengo las horas por día trabajadas, entonces no tengo que hacer una transformación. Así que mucha precaución con las unidades. Entonces, lo que decía Diana estaba bien, solamente había que borrar los 60. Entonces, los 720 piezas por hora, por los días de la semana, por las horas trabajadas en esa semana. Entonces, yo puedo fabricar 34.560 productos en una semana. ¿Ya? Eso es lo teórico, lo que se podría esa planta fabricar. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Indiana, se me había escrito por el chat. ¿Sí? Vale. ¿Y los demás? ¿Se entendió por qué calculé? Ahora no lo multipliqué por 60, porque las unidades eran unidades por hora. 720 unidades por cada hora. En cambio, en el ejercicio anterior estaba por minuto. Así que mucha, mucha precaución con las unidades. ¿Sí? Vale, Maylin, gracias, Jason. Y entonces ahora, ya teniendo esto, ¿cómo podría sacar esta capacidad efectiva? Una cosa es lo teórico y otra cosa es lo que realmente o efectivamente podría eh, fabricar. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo llego a esa capacidad efectiva? ¿Qué dicen? Según el ejercicio anterior. ¿Cómo calcular la capacidad efectiva anterior? Que era la capacidad teórica, multiplicado la eficiencia.
Entonces ahí yo tengo que la capacidad efectiva, que según esta restricción que él tiene como supervisor, que dice que el 20% eran tiempos muertos, entonces él no va a poder trabajar al 100%, nunca. Nunca una empresa va a poder trabajar al 100%, siempre van a haber tiempos muertos. Entonces voy a tener una capacidad teórica, que eso yo la voy a multiplicar por la eficiencia de la planta, y voy a tener cuánto efectivamente yo podría producir, ojo con eso, podría producir. Entonces acá yo estoy diciendo que puedo producir con esa eficiencia 27.000. Imagínense que ahora a esta eficiencia, por ejemplo, la castigamos más, vamos a hacer al 50%. Me cuenta que aquí me fue cambiando el dato, entonces al 20%. Entonces, imagínense, de 34.000 a 6.900. Entonces aquí yo estoy viendo cómo me va afectando este porcentaje en mi producción. En este caso, esta planta dice que está trabajando al 80%. Entonces estoy diciendo que podría fabricar 27.000 productos. ¿Sí? Y si quisiera graficar esto, ok, pues tomo estos dos, insertar, de nuevo, un gráfico de columna, o podría ser un gráfico también de torta, por ejemplo. Y ahí podría decir la capacidad teórica versus la capacidad efectiva. ¿Sí? Ahí tendría, por ejemplo, ya graficado estos datos. Aquí tengo ya ahora, no estoy calculando porcentajes, sino que estamos viendo la cantidad de piezas que podríamos fabricar en esta planta de manufactura. ¿Dudas con este ejercicio? ¿Llegaron hasta acá? Los datos. Y vamos al último ejercicio, que acá viene un poquito más largo, que hay más variables, hay más información. Entonces, dice este ejercicio número 3, dice, una planta de manufactura tiene dos líneas de producción, ¿ya? En las que se puede trabajar cualquiera de los siguientes productos. Un producto A, B y C. Tengo las cantidades semanales que fabrican del producto A 50.000 productos, del producto B 68.000 y del producto C 122.000 productos. ¿Ya? Tengo también una estándar de producción, que unidad por hora, de 680 piezas por hora para el producto A, de 750 unidades por hora para el producto B y de 900 unidades por hora para el producto C. Están trabajando 10 personas para esta línea de producción. Y acá vienen dos conceptos nuevos: tamaño de lote y tiempo de montaje por lote. ¿Qué quiere decir esto? Tamaño por lote. Dice que para el producto A, los lotes de fabricación son de 1.000 piezas. Para el producto B, de 1.200 piezas. Y para el producto C, de 10.000 piezas, va a ser el tamaño del lote. ¿Qué quiere decir esto del tamaño del lote? Por ejemplo, si yo tengo que fabricar, por decir un número, los mismos 50.000 productos, ya le llegó una orden de pedido de 50.000 productos. ¿Qué es lo que hacen las empresas para poder producir? No voy a ingresar tal vez con los 50.000 productos en una pura máquina, porque obviamente la voy a colapsar. No voy a ser capaz, porque si yo meto 50.000 productos en una pura máquina, la otra cantidad de piezas van a quedar esperando para poder ingresar a esa máquina. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dividen las partidas. Entonces dicen, por ejemplo, esta empresa está diciendo que el lote para producir son cada 1.000 productos entran a esa máquina. Cada 1.000 piezas van entrando. ¿Ya? Para no entrar con todos los productos. ¿Por qué? Porque las otras máquinas van a quedar esperando. Porque imagínense que el producto A después va a estar en una máquina.
en un torno, por ejemplo. Vamos a una empresa de fabricación. Va a estar en un torno. Después ese mismo producto tiene que pasar a una fresa. Y después se entrega a bodega. Ya, entonces hay dos líneas. Imagino que hay dos líneas. Si yo entro con 50.000 productos al torno, el torno va a ir procesando pieza a pieza, una a una. ¿Ok? Va a entrar al torno una pieza y las otras 49.999 van a estar esperando, ¿cierto? Y la fresa va a estar esperando ahí que se procese esa cantidad de piezas. Entonces va a quedar una máquina detenida. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Dividen en lotes más chicos. Entonces, por ejemplo, en esta empresa, ok, cada 1.000 piezas van a ir entrando a esta máquina y después van pasando a la siguiente, para ir equilibrando la producción. Lo que hablamos anteriormente, que hay que necesitar un equilibrio, ¿ya? Entonces, las empresas dividen en lotes más pequeños su producción para que no entre de golpe a una máquina, ¿ya? Eso se hace. Y los tiempos de montaje por lote, o sea, cuánto yo me voy a demorar, por ejemplo, en montar en el torno. En este caso, se está demorando 0,5 horas por cada lote, ¿ya? Cada lote que voy a tener que hacer, me estoy demorando 0,5 horas. Para el producto B, 1 hora, y para el producto C me estoy demorando 1 hora y un cuarto, 1,25 horas. Ahí yo tengo cuánto me estoy demorando por cada montaje que yo entre con esa máquina. Ya, estos son datos que tenemos de esta empresa. Entonces, el gerente dice, desea saber si las dos líneas de producción son suficientes si se trabajan a un turno de 8 horas. ¿Ya? O cuál es la mejor estrategia de trabajo que nosotros debemos proponer. Entonces, este gerente quiere ver si con estas dos líneas de producción, para poder fabricar estos 3 productos, estoy bien o no, si puedo cumplir o no cumplir. También dice el gerente, por estudio de tiempos y datos históricos, sabe que trabaja a una eficiencia del 85%. Entonces nos preguntan, indicar la capacidad de diseño en horas, la capacidad efectiva, también en horas, su utilización y la eficiencia de esta empresa. Y vamos a graficar estos resultados. ¿Ya? Entonces, sáquele ahí una captura y vamos a ir a nuestro Excel y le vamos a hacer. ¿Ya? Este es un ejercicio un poquito más largo. Lo vamos a desarrollar. Atentos. Vean acá. Lo primero que tenemos que ver dice número de lotes. Dijimos que un lote estaba comprendido por, en este caso, 1.000 piezas. Cada 1.000 piezas es un lote. Y como tengo que fabricar 50.000 productos, yo lo que tengo que hacer es dividir la cantidad de productos dividido la cantidad o el tamaño del lote. Y me dice que para el producto A necesito hacer 50 lotes, o bien 50 montajes. Voy a arrastrar hacia abajo, sin decimales. Entonces, por cada uno de estos productos, me está diciendo que para el producto A debo hacer 50 montajes. Para el producto B debo hacer 57 montajes y para el producto C 12 montajes. Entonces es la división de la cantidad de producto dividido el tamaño del lote que puedo hacer. ¿Ya? Es la división. El tiempo de montaje, como yo sé que por cada uno de estos montajes me estoy demorando estos tiempos, yo debo multiplicar, porque ya conozco el número de lote multiplicado las horas de tiempo de montaje, y me va a dar cuántas horas, porque como está en hora, cuántas horas necesito solamente para poder generar estos montajes. Voy a arrastrar, y también ya tengo todos mis tiempos en hora de montaje que yo debo tener para este producto, que son tiempos, entre comillas, tiempos muertos, que voy a tener que hacer en estas máquinas para poder adaptarla, hacer montaje, montar herramientas, montar piezas, lo que sea. Son tiempos que voy a tener que tener en consideración en mi producción. El tiempo en horas. El tiempo en horas, ¿cómo lo voy a calcular? Como yo sé que en 1 hora
puedo fabricar 680 piezas, ¿sí? Y como tengo que fabricar 50.000 productos, voy a dividir los 50.000 productos divididos los 680 unidades por hora y me va a dar la cantidad de horas que yo necesito para poder producir ese producto. Entonces, en la división de la cantidad de piezas semanales dividido la producción por hora. Entonces me dicen que para el producto A necesito 73 horas y media para poder producir ese producto. Y lo mismo con los otros productos, arrastro, y ahí tengo los tiempos en horas que yo voy a necesitar de producción. Recuerden que este tiempo son los tiempos productivos, pero también tengo que agregar los tiempos de montaje. Entonces, el tiempo total va a ser la sumatoria de los tiempos de montaje más el tiempo de producción. Y ahí yo ya tengo los tiempos totales por cada uno de estos productos. Y como esto es una línea, voy a generar la sumatoria total de cuánto es el tiempo de una sola de estas líneas. Entonces voy a generar la sumatoria, acá, suma, enter. Entonces yo necesito 394 horas para producir el producto A, B y C. Esto sería una línea de producción. Ahí tengo los tiempos totales para poder fabricar. Voy a poner este mismo tiempo acá, este que está acá, que es el tiempo, no se nos pierda de vista, que es el tiempo total a la semana. Entonces yo necesito 394 horas a la semana, imagínense, 394 horas a la semana para poder producir estos tres productos. ¿Ya? Vamos a anotar los datos que nos decía el ejercicio. ¿Cuántas líneas de producción eran? Eran 2 líneas. Eso decía el ejercicio, 2 líneas de producción. ¿Cuántos días a la semana? No recuerdo, veamos el ejercicio. ¿Cuántos días a la semana trabajaban? No lo dice, no lo dice. Entonces vamos a suponer que esto vamos a trabajar 5 días a la semana, por decir algo. ¿Ya? Trabajan de lunes a viernes. Y el ejercicio decía que trabajan 8 horas. 8 horas diarias. Veamos la capacidad diseñada. ¿Ya? La capacidad de diseño vendría a ser el número de líneas, ¿sí? Por los días de la semana, por la hora de trabajo. Yo tengo que esta planta, con estas 2 líneas de producción, su capacidad en horas es de 80 horas a la semana. ¿Ya? Esa es su capacidad de diseño en horas. Ya no lo estamos sacando en productos, sino que ahora lo estamos sacando en horas que se podría trabajar esta empresa. Como dato también decía que la eficiencia supuesta era de 85%. ¿Ya? Esos son datos. ¿Sí? La capacidad efectiva, la había que, aparecía, sí, había que calcular. Entonces la capacidad efectiva, de acuerdo a los ejercicios anteriores, decía que era la capacidad diseñada por la eficiencia. Entonces su capacidad efectiva como planta es de 68 horas. De 68 horas. Veamos qué significa esto. ¿Se recuerdan cómo era la fórmula de utilización? La fórmula de utilización de la en horas, en este caso, porque no lo estoy sacando por producto, lo vamos a sacar por horas, que era la división. La utilización era la división de las horas totales, en este caso las horas totales, dividido en las horas diseñadas. Las horas diseñadas en este caso eran de 80. Y me está dando que la utilización es de 493%. ¿Qué significa eso? ¿Qué creen ustedes que significa que estamos utilizando las máquinas o las personas al 493%? ¿Qué creen ustedes con esos datos?
¿Hace referencia a lo que escribió abajo usted, profe? Sí, está haciendo referencia a eso. ¿Qué quiere decir eso? Que usted podría trabajar a un 493%. ¿Qué cree usted? No. No, ¿cierto? No va a poder trabajar en un día de 24 horas, por ejemplo, no puede trabajar 27 horas, no puede trabajar 30 horas en un día, ¿cierto? Entonces aquí lo que está diciendo que hay una sobreocupación de los recursos, o sea, que estoy como explotando a las máquinas, a los trabajadores, no voy a dar abasto, no voy a dar con la cantidad de productos que tengo que hacer, con esta cantidad de líneas y días de las semanas y horas de la semana trabajada, no estoy dando abasto. Eso es lo que me está diciendo el ejercicio. ¿Ya? Siempre que que la utilización sea mayor que 100, me está indicando que hay una sobreocupación. ¿Ya? Estoy ocupando demasiados recursos, obviamente no voy a poder cumplir con esta producción, con esta cantidad de horas, de líneas, no puedo cumplir. Eso me está indicando. Eso me está indicando esa utilización. Siempre que sea mayor que 100, sobreocupación. Por eso se los dejé abajo. Y si es menor que 100, como dijimos anteriormente, un 24%, hay una subocupación. No estoy ocupando ese recurso como corresponde. Y veamos finalmente la eficiencia. La eficiencia la podemos sacar como la división de la utilización dividido la eficacia, ¿ya? La utilización, que sería eso, dividido la eficacia, si lo sacamos como porcentaje, o también, bueno, ahí tendríamos la eficiencia de esa planta. ¿Sí? Entonces, estamos diciendo que no somos capaces de poder cumplir con lo que está realmente propuesto. ¿Ya? No puedo cumplir con esos datos o con esos productos. ¿Qué se le ocurre a ustedes que yo podría hacer para poder cumplir con esta información o cumplir con esta producción? ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Algo tengo que hacer? ¿Qué se le ocurre? ¿Se le ocurre algo, no? Con lo que hablamos al principio de las capacidades de producción. ¿Cómo yo este número lo debo disminuir para estar menos que el 100%? Porque Bajando la cantidad bajando la cantidad de ¿qué? de la producción. No, porque esa es tu venta. Tú no vas a querer no cumplir a tus clientes. Tú vas a querer cumplir a los clientes. No puedo decir nada, no, voy a producir menos. Uno siempre tiene que tratar de cumplir esa producción, esa demanda. ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo yo podría cumplir esa cantidad de horas que yo necesito? Aumentar el número de líneas. Ok, podría aumentar el número de líneas. Veamos qué pasa aumentando a 3 líneas, por ejemplo. Ok, me bajó ya la utilización, me estoy acercando. No es suficiente, Las personas, ¿no? no es suficiente todavía, con 3 líneas. Las personas todavía no me están, no me está Le impactando. ponemos 6 días a la semana, lo hacemos trabajar el sábado. Ok, 6 días a la semana. Perfecto, ya me estoy acercando. Estoy Pero tratando, eso de los días de la semana es como legal, por decirlo así. no. Ustedes pueden trabajar 6, 7 días a la semana sin ningún problema. Por ley se Ah, ya. supone que uno debiese trabajar 6 días a la semana, pero Chile, ¿Qué más? ¿Qué más? Aumenté línea de producción a 3. Día de la semana a 6. Todavía no cumplo. ¿Qué más se le ocurre? una horita más de trabajo. Por una hora extra al día, 9 Ay, horas. que soy negro, que soy Ay, yo pensé que negrero. eso no se podía como 10 pasar. horas. 10 horas, sí. Legalmente se pueden trabajar 2 horas diarias. Ah, no, no sé entonces.
¿Ya? Pensaba que había otras restricciones en ese sentido de los 10 de la hora. Ya trabajé 10 horas, así todo lo cumplo. ¿Qué más puedo hacer? ¿Podré trabajar a 2 turnos? Dos turnos, También. 2 turnos de 8 horas, o sea, trabajar 16 horas. Ok, me estoy acercando, Ah, muy bien. pero todavía no llego. ¿Qué más puedo hacer? Usted ahí como Ah, futuros supervisores, ¿qué más puedo hacer? trabajar el domingo. Trabajar el domingo, ya. Trabajar 24 horas, 3 turnos, Ya. 3 turnos de gente. Ah, 3 turnos, yo pensé que uno solo. No, pues obviamente si estoy trabajando a 2 turnos, estoy trabajando en vez de trabajar con 10 personas, con 20 personas. O si estoy trabajando a 3 turnos, van a ser 30 personas por turno. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Pero aquí yo aumenté la línea de producción. Imaginemos que acá tengo tornos fresa, inversión 100 millones de pesos. ¿Puedo invertir inmediatamente 100 millones de pesos para aumentar la línea de producción? ¿Se entiende, no? El ejercicio pedía dos líneas de producción. Ahí yo tengo las máquinas, tengo la capacidad, tengo la infraestructura. Entonces dijimos, aumentemos a 3 líneas. Ya, perfecto. Pero hay una inversión detrás. ¿Puedo realmente así como decir, ya, traigo más máquinas de inmediato para aumentar la producción? Tal vez sí, tal vez no. Tal vez una empresa, tal vez no tengo la capacidad. ¿De acuerdo? Al principio de la clase hablamos de debo tener un espacio físico. Tal vez no tengo ese espacio físico. No puedo agrandar la línea de producción. Se dan cuenta que me van afectando lo que hablamos al principio de la clase, estas restricciones o estos factores en cómo si yo puedo realmente producir lo que realmente me está pidiendo el mercado. No puedo agrandar. Todavía me está faltando un porcentaje para poder cumplir con esa producción. Estoy trabajando los 6 días de la semana. Estoy trabajando 24 horas. Todavía no llego. ¿Qué se le ocurre más que podrían hacer ustedes? Último recurso. Vamos, que se puede. Último recurso. 3 minutos más. Nos queda justo de clase. ¿Qué se No le, sé, todo lo que dije estaba malo. No se me ocurre. qué se le ocurre? ¿Algo más? Cristian. Profe, la eficiencia supuesta, ¿se puede mover? Eh, recuerden que la eficiencia supuesta son los tiempos muertos. ¿Ya? Ahí estamos diciendo que tenemos un 15% de tiempo muerto. Y como dijimos, en Chile, los 15% es muy poquito. Ya, se saca mucho la vuelta. Se saca mucho la vuelta, que se va a conversar, que se va a fumar, que se va al baño 1 hora de baño. Entonces, mucho tiempo. Que si ya acá lo ponemos, no sé, al 90%, ya me está afectando solamente la eficiencia, pero no es un dato real. No es un dato Ah, real. ya. ¿Ya? ¿Qué más se le ocurre? Última de los recursos. Y lo conversamos. Lo conversamos anteriormente. Lo que estaba haciendo Cristian con sus cortes. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo se llama esto? Como delegar tareas, ¿cómo era? Sí, lo estamos externalizando. Eso. ¿Ya? Podríamos externalizar un porcentaje de mi producción. ¿Ya? Entonces, como último recurso, que aquí estoy reventando la planta 24 horas, 6 días a la semana, así no estoy dando, ok, puedo tomar una producción y ver si es que me la puede hacer otro proveedor y voy a cumplir con este número. Entonces, todo esto lo que acabamos de ver el día de hoy, se dan cuenta que me afecta en muchas decisiones. No es tan solo un numerito, hay que saber interpretar estos números. Eso me interesa que el día de hoy se queden con el concepto de que esta utilización, esta eficiencia, van de la mano o están asociados a decisiones que hay que tomar en una empresa. ¿Ya? Son decisiones importantes. No es llegar, como dijimos, ya aquí en el Excel me aguanta, pero tal vez físicamente, económicamente, no voy a poder. ¿Ya? Entonces son decisiones que uno tiene que manejar, tiene que saber estas capacidades que tengo en una planta de producción y cómo me van a impactar, si voy a poder cumplir o no voy a poder cumplir con una cierta producción. ¿Ya? No sé si se entendió este ejercicio, después vuelvan a ver, háganlo, desarrollenlo y veamos qué significa
todos estos datos pero me interesa que estos datos lo puedan interpretar, que lo puedan entender de cómo salieron y para qué sirven. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Se entendió un poco de lo que hablamos el día de hoy? Sí, profe. Profe, Ujú. yo le quería preguntar si es que podía, así como semestre pasado hacía pequeños videos de enseñándonos en el Solid o otras cosas, si es que podía hacer eso mismo con el Excel, porque no hemos recibido, al menos en la universidad, no hemos recibido como ninguna formación como del Excel, como más, como, ya digámoslo, usted nos ha enseñado algunas partes y ha aprendido, pero hay como ciertas cosas, como conceptos generales, por ejemplo, que siento que si lo entendiera sería mucho más fácil aprenderlo. Sí, podría ser cápsula o hay varios tutoriales que les podría dejar tutoriales, no sé, muy específicos para que lo vayan viendo, lo vayan desarrollando. Hay varios Claro. Es tutoriales que yo he buscado, disculpe, yo he buscado algunos tutoriales en YouTube y ujú. aparecen algunos, pero son como muy general, en cambio usted los podría hacer como más enfocados en lo que vamos a usar nosotros. Sí, sí, como digo, acá vamos a hacer igual varios ejercicios en Excel para que me interesa que vayan soltándose, porque las empresas ocupan mucho Excel, ¿ya? Sobre todo en tablas o graficar información para mostrar resultados, se ocupa mucho el Excel. Por eso trato de hacer las clases, ya llevar la parte teórica, aplicarlo con Excel, ya porque para mí sería otra forma de metodología que lo hiciéramos todo en calculadora, ya que también podría ser válido, pero creo que se entiende un poco más aplicando el Excel, que es algo que lo van a ocupar siempre, lo van a ocupar afuera mucho. Pero igual puede hacer algunas cápsulas, algunos videos de enseñando algunos tips de cómo usar el Excel más aplicado. ¿Ya? Así que estamos pero